Esto es Somos Profundidad. Mi nombre es Jaime Trull y agradezco esta nueva oportunidad de compartir este tiempo juntos. Espero que lo disfrutemos. El silencio y la quietud. En algún punto este tema es como una paradoja, porque vamos a intentar ponerle palabras justamente al silencio. Pero esto mismo quizás nos da una primera pista, ¿no? El silencio del que hablamos no es necesariamente mutismo o ausencia de sonido. Silencio y quietud son dos conceptos diferentes o que tienen sus diferencias, pero que en cierto nivel se asemejan y señalan en la misma dirección o así lo pretenden. Me gustaría arrancar con un fragmento cortito de un libro que dice: cuando perdés contacto con la quietud interior, perdés contacto con vos mismo, con vos misma. Cuando perdés contacto con vos mismo, te perdés en el mundo. Sin intentar bajar ninguna verdad, porque no la tengo ni la busco en este sentido, creo que es interesante comprender el valor del silencio y la quietud. Al menos en mi camino fueron ganando mucha fuerza y tomando cada vez mayor sentido, y desde esa experiencia es que comparto. Hay muchas filosofías que nos proponen el silencio o la quietud como práctica, y el primer impulso que nos puede agarrar es cerrar la boca, tapar los posibles ruidos que puedan haber en el ambiente, quedarnos derechos, quietos, rígidos. Y tardamos solo unos segundos en que aparezca quizá la pregunta, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Esto no sirve de nada, etcétera, etcétera. Y rápidamente nos ponemos en movimiento, ¿no? Como que el primer impulso justamente es el contrario. Es totalmente natural que al quedarnos quietos y en silencio tengamos una sensación como de inutilidad, de vacío, de sinsentido. Igualmente, como decíamos al inicio, esto de quedarnos quietos físicamente y en silencio, en ausencia de ruidos, es solo la punta del iceberg. Quedarnos con esto, o sea, con esta idea solamente física o de sonidos, es perdernos de la profundidad y la riqueza que nos puede brindar estas prácticas del silencio y la quietud. La dimensión física es importante, pero es solo la puerta de entrada. Y por otro lado, volviendo al extracto del libro que compartí antes, perdernos en el mundo es un riesgo. Es un riesgo no menor, diría. Es perder el rumbo, es perder el sentido, es perder experiencias, es perder. No es que querramos ganar todo o volvernos exitistas, ¿no? Pero al contrario, lo que fundamentalmente perdemos es nuestra capacidad de sentir, de aprender, de amar, de perdonar, de darnos cuenta de lo que nos sucede momento a momento. Eso es perdernos en el mundo. De alguna manera es aportar más locura de la que ya hay, de la que ya vemos. Es alienarnos, es ensimismarse con lo que se nos ofrece a cada instante, sin que haya espacio. En principio, ese es el beneficio del silencio y la quietud, poner espacio donde no lo hay. Primero, hacer lugar, nada más. Por eso esto suele dar como una leve sensación de paz y al mismo instante una sensación de vértigo, ¿no? Como de abstinencia. Un segundo nivel de comprensión nos dice que cuando hacemos silencio y estamos en quietud, podemos tomar conciencia de todo lo que se mueve en nosotros, de todas las voces que continuamente nos están hablando en la cabeza, los pensamientos, y de todo lo que hace que vivamos como en un piloto automático, ¿no? Quizá cargados de condicionamientos, de mecanismos inconscientes. Hacer silencio y sostener esa experiencia es como me viene esta metáfora, es poner un palo en la rueda en la maquinaria de la mente.
todo se desmorona en un primer momento y se desregula. Lo que andaba automáticamente empieza como a no funcionar más. Por eso puede resultar incómodo en un primer momento. Lo que hay que saber es que no estamos rompiendo nada, al contrario, estamos volviendo a nuestra esencia, estamos arreglando. Cuando intencionalmente, es decir, con intención, habitamos el silencio y la quietud, podemos sostener voluntariamente ese estado y habitar todo lo que aparece. Pensamientos, sensaciones físicas, estados de ánimo que empiezan a expresarse, reacciones corporales, juicios mentales que van hablando, apareciendo, pero la diferencia es que ya no nos subimos a ninguna de esas sensaciones o pensamientos. Es decir, mantenemos la quietud y el silencio. Somos como espectadores de todo lo que aparece. De hecho, si aparecieran ruidos del ambiente en el que estamos o de la calle, podemos también seguir en quietud y en silencio. El sonido emerge del silencio. Dicho de otra manera, el silencio es el fondo desde donde surgen los sonidos y sus formas. Pero siempre está el silencio de fondo. Quizás un buen ejercicio para cualquier momento del día es disponernos a escuchar el silencio. Suena como a paradoja, ¿no? Escuchar el silencio en la música, escuchar el silencio en una conversación o en un diálogo, percibir el silencio de fondo entre los ruidos de la calle, no importa si está lleno de ruidos. Escucha el fondo. El silencio es el vacío fecundo donde todo nace. Contactar con eso es contactar con la vida que nos constituye a nosotros. De hecho, hay un autor que dice, silencio es uno de los nombres del ser humano. Mientras pienso y comparto esto, me vienen muchas imágenes como de saturación, ¿no? Saturación de información, de redes sociales, de ruidos en la calle, de propuestas, de productos, etc. Por eso es valioso también entrar, ¿no? Abrir la puerta del silencio. Primero para poder salir de esa saturación, para sentarnos por un momento a un costado y observar. Bajarnos de esa cinta transportadora. Y hasta diría, si este podcast también está colaborando con la saturación que sentís, quizás lo mejor sea que pongas pausa y lo apagues. Otro fragmento de este libro que te compartía dice, la verdadera inteligencia actúa silenciosamente. Es en la quietud donde encontramos la creatividad y la solución a los problemas. Al menos para mí es una frase provocativa, ¿no? ¿Cómo puede ser que justamente en el silencio es donde vamos a encontrar solución o respuestas? Creo yo que la riqueza de habitar el silencio y la quietud es tocar el fondo de lo que somos. Dicho de otra manera, es pasar del hacer al ser. Nos sentamos por entero en el ser de nuestra persona y nos quedamos ahí. Ese es el silencio y la quietud. Pueden haber sonidos, pueden haber movimientos, pero el ser está en armonía. Todas las formas empiezan a brotar o a emerger de ese fondo. El silencio y la quietud son estados de presencia. Y si nos perdemos en el mundo, como decíamos antes, siempre podemos volver a ese estado de presencia. Puede pasar que nos sentemos con la intención de estar en quietud, porque claramente este primer nivel físico, corporal, nos ayuda a entrar en este plano profundo, y que surja el deseo o el impulso de movernos, de acomodarnos constantemente, de rascarnos alguna parte del cuerpo en donde sentimos una picazón. Cultivar la quietud es empezar poco a poco a trascender ese impulso, a trascender ese hábito, es permanecer en quietud y caer en la cuenta de que nada grave pasa, o mejor dicho, que todo pasa,
Quizá poco a poco baja la ansiedad, baja la irritación, baja esa sensación como de inquietud constante. Hay diferentes ejercicios o prácticas para cultivar el silencio y la quietud. De hecho, diría que son la materia prima de la meditación y el mindfulness, o de tantas otras disciplinas o prácticas que tienen por objetivo cultivar la conciencia, la atención plena. En un principio es necesario poner intención y voluntad, pero es esperable que en algún momento aparezca naturalmente una sensación de comodidad, de regreso a casa, de armonía, de regreso como a nuestro centro, a una sensación de descanso, de espaciosidad. No son necesarias la rigidez ni hay que forzar nada. Solo disfrutar del silencio y la quietud, entrar en ese estado de presencia. En el fondo es nuestro estado natural. Espero que algunas de estas claves que fui compartiendo sirvan o inspiren a hacer la experiencia personal, sobre todo, que es la experiencia que manda, ¿no? No mencionamos los beneficios concretos que puede traer habitar el silencio y la quietud, pero son innumerables y los invito a que hagan su propia experiencia, que por experiencia propia puedan descubrir qué es lo que nos regala el silencio y la quietud.